Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Betsy Carrillo y es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en este devocional. Buenos días, Señor. Y pues hoy quiero compartir un tema con ustedes que la verdad cuando lo estuve leyendo fue un poquito fuerte, pero fuerte en el sentido de que muchas veces pasamos por el sufrimiento y el dolor y no lo entendemos. Y yo quiero hablarles precisamente de eso. ¿Qué propósito tiene el dolor en mi vida? Y en este pasaje se encuentra en Job, del capítulo 16, del versículo 6 al versículo 22. Y solamente les voy a leer una pequeña parte para que podamos entender de qué está hablando Job. Él se queja contra Dios por haberlo pasado por tanto sufrimiento. Recordemos que Job pierde todo lo que tenía, pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde sus propiedades y de momento hasta su propia salud es tocada, pero es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Dice: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es de mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Y luego dice el versículo 13: me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Dice: me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Dice: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Dice: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Él estaba presentando una queja, ciertamente sí, pero estaba presentando una queja porque no aguantaba ya el sufrimiento que estaba pasando. Habla en este pasaje de cómo su cuerpo físico también estaba sufriendo, no solo las pérdidas, sino también físicamente. Y me llamó la atención que dice: me quebrantó de quebranto en quebranto. Y si hay algo que Dios hace con sus hijos es quebrantarlos, y es algo que no nos gusta. No nos gusta ser quebrantados por Dios, no nos gusta pasar el sufrimiento. Si yo les preguntara: ¿te gusta sufrir? Obviamente no. Pero todo el sufrimiento tiene un propósito, y eso es lo que yo quiero que hoy nos quedemos con esa parte. ¿Qué propósito tiene el sufrimiento que no cesa? Porque Dios muchas veces parece que se ensaña contra nosotros y es una contra otra, pero el propósito de Dios es primeramente que nosotros nos rendamos completamente a Él. A veces tiene que tocar ciertas áreas en nuestra vida para que nosotros reconozcamos quién es Dios en nuestra vida. Y nos hace ser vulnerables y nos hace ser sensibles a su voz, porque a través del sufrimiento nosotros escuchamos a Dios, aunque también está la parte en la que a veces no escuchamos nada de Dios y Dios guarda un completo silencio. Por eso es que en este pasaje Job se queja contra Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo sufrir y lejos de eso no había una respuesta. Sus amigos le decían: maldice a Dios. Su propia esposa le decía: maldice a Dios y ya muérete, porque lo veía cómo estaba enfermo, cómo estaba padeciendo, ¿no? Y en esto él dice: me has quebrantado, me has hecho sufrir, me has hecho esto. Dice: y no he hecho nada, he estado sin hacer nada. Pero al final en este pasaje él dice: mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Quiere decir que ya estaba aceptando el dolor que estaba sufriendo y reconociendo que lo único que necesitamos es a Dios en medio de todo este quebranto. Entonces es lo que me llama la atención de él, que él, a pesar de que sí se queja porque lo hemos pasado, al final reconoce quién es Dios. Y ese es el propósito del dolor, que nosotros reconozcamos quién es Dios y que reconozcamos que solo lo necesitamos a Él y solo Él nos basta. Y esto es lo que también, la segunda cosa que Él es otro propósito, que nos hace saber que solo Él basta para nuestras necesidades. Hay un pasaje que dice: tu gracia es suficiente para mí, tu poder se perfecciona en medio de mi tristeza, en medio de mi debilidad, en medio de mi angustia, el poder de Dios se perfecciona. Entonces cuando Él nos está procesando y nos está pasando por el dolor inquebrantable, quiere hacernos saber que solo Él basta, que solo Él es nuestra plenitud, que solo en Él está el descanso que nuestra alma necesita. Ciertamente, y lo hemos pasado muy de cerca, a veces no hay palabras de consuelo, a veces no hay palabras que nos hagan hacer sentir mejor.
Aquí sus propios amigos le decían, ya, o sea, quéjate, ¿no? Y él logró quejarse, pero al final terminó reconociendo que solo Jesucristo le basta y solo Jesucristo es suficiente para nosotros. Y la tercera cosa que Dios hace es que nos lleva a la obediencia, porque muchas veces somos necios y Dios tiene que tocar ciertas áreas en nuestra vida para que entonces nosotros podamos ir a una verdadera obediencia. Dice que Jesús mismo pasó el sufrimiento y yo no me imagino o me puedo imaginar el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y la misma palabra lo dice en Isaías 53, dice, hombre experimentado en quebranto, hombre que sufrió todo el dolor que podemos pensar, pero que sin embargo dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y lo llevó a ser obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después, ese pasaje dice, pero después Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Dios tiene un propósito en el dolor, sí, pero que al final Dios no es para siempre, es temporal. Todo lo que tú estás sufriendo, lo que estás pasando, lo que no entiendes ahora, en su momento Dios va a traer la respuesta a lo que tú viviste y Dios te va a exaltar y te va a glorificar y su presencia se va a hacer visible en tu vida, porque lo que Dios hace es pulirnos, perfeccionar áreas en nuestra vida que necesitan ser perfeccionadas, quizás la paciencia, quizás la permanencia en Dios, quizás la obediencia que nosotros necesitamos rendirla completamente a Dios, porque realmente no es fácil decir, soy cristiano y cómo es que Dios me está procesando por esto, ¿no? Pero cuando tú lo entiendes y cuando tú pasas por todo este valle, como dice, de oscuridad, por todo este valle de sufrimiento, tú al final vas a darte cuenta y vas a decir, bueno, Cristo fue suficiente para mí, no me hace falta nada, y a pesar, me gozo a pesar de que la estoy pasando mal, porque al final de todo el capítulo de Job, él termina resumiendo y diciendo, Dios ha sido bueno, y dice que Dios le devolvió todo, y creo que hasta 7 veces más de lo que él perdió. Entonces yo te animo en este día a que tú puedas ver el sufrimiento y el dolor como una oportunidad de conocer a Dios, como una oportunidad de ver más cara a cara a Dios y de saber que Él tiene el control de todas las cosas y que solo hay algo que podemos hacer, es rendirnos a Él, ser obedientes a su voluntad. Entonces yo quiero guiarte a una oración. Quizás tú estás pasando un tiempo difícil, que la verdad, a veces, como decía hace un momento, no hay palabras, y tú dirás, oye, pero tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero yo quiero guiarte y decirte, sí se puede. Hay un Dios que todo lo ve y que ese proceso no va a durar toda la vida, va a tener un momento y Dios te va a exaltar. Entonces quiero guiarte esta oración y que tú le digas a Dios, Dios, quiero estar en el centro de tu voluntad, quiero ser obediente y quiero conocerte más a través de este proceso, a través de este desierto que estoy pasando, a través de esta circunstancia, tú te puedas glorificar en mi vida. Y quiero que oremos. Señor Jesús, gracias por esta palabra, Dios, que traes a nuestra vida en este día. Yo sé que muchas veces el dolor no cesa, yo sé que muchas veces el dolor no se comprende, pero tú nos quieres enseñar, Dios, a conocerte. Tú nos quieres enseñar a que solo tú eres suficiente para nosotros, que a pesar de lo que estoy viviendo, que a pesar de lo que las personas que nos están escuchando hoy están viviendo, tú puedas ser glorificado en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor. Revélate a nuestro corazón, revélate esas preguntas que muchas veces hacemos con lágrimas en los ojos y que tú vas a traer tu respuesta en su tiempo. Yo oro para aquel que esté pasando por alguna circunstancia difícil, Dios, que tú puedas ser esa fortaleza, que tú puedas ser ese refugio en medio de la angustia. Oro para que aquel que está escuchando este devocional pueda ser confortado y pueda ser, Señor, bendecido a través de esta palabra. Gracias, Padre, por traer aliento y fortaleza a nuestra vida. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te animo a seguir escuchando estos devocionales, a seguir alimentando tu vida espiritual, y es todo por hoy. Muchas gracias. Saludos.